En el corazón del desierto del Kalahari existe un oasis que rebosa vida. Es un lugar impregnado de historia. Desde civilizaciones primitivas a grabados mitológicos en la roca. Ciudades resplandecientes hoy se alzan donde otrora los exploradores caminaron a pie. Y los canales de agua surgen a través de una arena reseca que todavía sobrevuela el pigargo vocinglero. El desierto hace erupción en una explosión de vida, mientras los aviones modernos planean sobre él y los turistas disfrutan del mejor safari de la tierra, desde manadas de animales atronadoras a bandadas de aves migratorias. Este es el salvaje y maravilloso mundo de Botsuana. África desde el aire. Botsuana. Este es uno de los lugares más implacables y desolados de la Tierra. El desierto del Kalahari. Alberga la cuenca de arena más grande del mundo, que ocupa 1,2 millones de kilómetros cuadrados. La cuenca es tan inmensa que se extiende a lo largo de 20 grados de latitud y atraviesa 6 países africanos. Las piedras preciosas construyeron el país de Botsuana y un tesoro que da la vida sigue conformando su cultura. Durante al menos 40.000 años, los únicos humanos que sobrevivieron en el desierto fueron los cazadores-recolectores San. Eran un pueblo nómada que seguía el flujo estacional del agua y a las grandes manadas de animales. Vivían en estructuras temporales como esta, construidas con materiales naturales fáciles de encontrar y rápidos de desmantelar. Llamaban al desierto Kaklagati, tierra de sed, y el nombre no deja lugar a la sorpresa. Las precipitaciones no llegan a los 150 litros por metro cuadrado anuales y las temperaturas pueden alcanzar los 54 grados centígrados. Era desconocido al mundo exterior hasta 1841, cuando el doctor David Livingstone, un doctor y misionero escocés, fue enviado a Botsuana a difundir la fe cristiana. La tercera congregación de su misión en Botsuana estaba aquí, en Kolobeng, al borde del desierto del Kalahari. Aquí construyó el primer colegio, la primera iglesia, clínica y casa cuadrada de Botsuana en 1847. Y sería el lugar de una tragedia terrible. En lo más crudo de la sequía, Livingstone perdió a su hija menor por bronquitis. Después, un conflicto entre colonos europeos, los Boers, y el pueblo nativo, Bakwena, provocó que una turba enfervorizada quemase la misión y construcciones colindantes. Envió a su familia de vuelta a Inglaterra y abandonó esta misión. Pero eso apenas supuso un pequeño bache en el camino para un hombre que estaba preparado para arriesgar su propia vida para abolir la esclavitud y que se había ganado un gran respeto de las tribus locales. Los cazadores-recolectores San hablaron a Livingstone de una enorme masa de agua que se encontraba en el corazón del desierto. Livingstone inició su siguiente misión. Lo guiaron hasta el cauce de un río, del que decían era el corredor hasta el enorme lago. Es el Boteti. Y con 300 metros de ancho, el río sustenta a las comunidades y plantaciones agrícolas que se asientan en sus orillas. Pero en tiempos de Livingstone aquí no había nada, salvo polvo. Tardó 9 semanas en recorrer los 950 kilómetros de desierto, con la ayuda de nativos, caballos y 80 bueyes criados en estas granjas tradicionales. Pero el calor era terrible. Los animales avanzaban penosamente, arrastrando los pesados carros por la arena del desierto, y muchos murieron de sed. Por si Livingstone no tuviese suficientes problemas, su guía San se perdía a menudo bajo el calor mareante. Mientras sopesaban cuál sería su siguiente movimiento, descubrieron pequeños grupos de árboles en el horizonte. Pero la distancia era engañosa. Los exploradores se percataron entonces de que caminaban hacia una isla de gigantes misteriosos.
estos antiguos baobabs. Los árboles sobreviven acumulando hasta 140.000 litros de agua en sus troncos. Salvaron a los exploradores sedientos de una muerte segura. Extrajeron agua de entre las hendiduras de las ramas más grandes y masticaron la esponjosa corteza húmeda. Uno de los compañeros de exploración de Livingstone, Thomas Baynes, era un artista victoriano. Utilizó menos de 4 litros de agua y pintura de colores para preservar estos árboles en sus cuadros. Los exploradores a menudo se enfrentaban a un hambre y a una sed extremas, a la enfermedad y a los guías que con frecuencia se escapaban con los suministros. Pero a pesar de todas las dificultades, Baynes escribió: «Confieso que nunca superaré la sensación de que los maravillosos productos de la naturaleza son objetos a ser admirados y no a ser destruidos». Baynes se sentiría muy orgulloso de saber que estos árboles no han cambiado desde que los inmortalizó hace 150 años. Los exploradores modernos hoy siguen sus pasos y se deleitan con este desierto intemporal. Sus vehículos dejan huellas en el lecho de un lago antiguo, en su viaje hacia el suroeste, para llegar finalmente a una isla que se eleva de la arena. Su nombre es Isla Kubu. Kubu significa hipopótamo y evoca un tiempo en el que el gran lago bañaba sus orillas. Hoy, un silencio espectral invade el aire, donde otrora acudían en bandada las aves acuáticas. Algunas rocas están cubiertas de excrementos fosilizados de las aves que anidaron aquí. Según la datación por carbono 14, estos baobabs tienen más de 1000 años. Una leyenda San dice que al principio Dios entregó semillas a todos los animales para que las plantasen. La hiena fue la última en elegir y se enfadó tanto que plantó al baobab boca abajo, con las raíces a la vista. Cuando David Livingstone llegó a Isla Kubu, su hambrienta partida del desierto pensó que parecían zanahorias del revés. Bajo el refrescante atardecer, descubrieron que las vainas de baobab contenían unos frutos blancos, como el maná entregado por Dios para nutrir a la humanidad hambrienta. Les proporcionó dosis elevadas de vitamina C y otros minerales necesarios para su salud. Estos cremosos frutos blancos fueron un gran alivio durante el viaje por estas áridas llanuras. Mientras el grupo de Livingstone dejaba sus huellas por este terreno reseco, él registraba sus viajes en diarios polvorientos y se erigía en pionero en la elaboración de la cartografía de este lugar desolado. En 1849, Livingstone se había convertido en el primer europeo en cruzar el desierto del Kalahari. Los relatos de sus viajes fueron celebrados con la misma admiración que los viajes espaciales de hoy. Gran Bretaña lo saludaba como un héroe nacional, pero Livingstone no descansaría hasta encontrar el afamado oasis del desierto del norte. Compartió el evangelio con los africanos con quienes viajaba. Sus enseñanzas sobre el amor y la gracia se ganaron los corazones de las tribus locales. El rey de la tribu Bangwato, Kama III, se convirtió al cristianismo y construyó esta iglesia. Pero en 1902, la tribu se mudó a la capital y la iglesia fue desmantelada para construir una escuela. El rey Kama desempeñó un papel significativo en la historia de Botsuana. Bajo su reinado, Botsuana se convirtió en protectorado británico. Su nieto, Seretse Khama, fue enviado a estudiar a Inglaterra. Creció para liderar al país hacia la independencia total y llegó a ser el primer presidente de Botsuana en 1966. Fue una de las transiciones más pacíficas de la historia africana. Hizo honor a su nombre, que significa la arcilla que une. Hoy, las aldeas rurales como esta de Manjana están luchando contra la pobreza. Pero en 1966, Botsuana era uno de los 10 países más pobres del mundo. No había institutos, industria ni economía propiamente dicha. En todo el país apenas había 10 kilómetros de carreteras asfaltadas. Pero en 1967, la joven nación descubrió un tesoro que deslumbraría al mundo.
Durante sus prospecciones en un antiguo volcán, la compañía de Beers encontró una rica veta de piedras preciosas. Las rocas, voladas en la explotación, relucían con diamantes de una claridad increíble. Hoy es la mina de diamantes más grande del mundo. Ocupa 120 hectáreas y sigue produciendo 19.000 millones de quilates de diamantes al año. En 2015, los mineros encontraron un diamante del tamaño de una pelota de tenis. Pesaba más de 1.000 quilates. La historia de amor de Botsuana con los diamantes la ha convertido en una de las naciones más ricas de África. Las glamurosas facetas de las joyas se reflejan en el horizonte de la capital de la nación, Gaborone. Se levantó aquí debido a su proximidad con el ferrocarril transcontinental y a la existencia de una fuente de agua estable. Pero buscar agua en Botsuana puede resultar un peligroso engaño. Hace miles de años, este valle polvoriento rebosaba agua. Hoy es conocido como el Valle del Engaño, la tierra de nadie del Kalahari. Los misteriosos lagos del horizonte atraían a los exploradores sedientos a las profundidades silentes del valle. Hombres desesperados se miraban desconcertados ante este silencio atronador. Les habían engañado las ondas de calor que parecían agua. El calor seco les había llenado la piel de ampollas y quienes estaban demasiado sedientos para retroceder perecían en la tierra agrietada. Este fenómeno sigue ocurriendo hoy en día y engaña incluso a los aventureros más experimentados. Pero las condiciones que resultan letales para los exploradores son una bendición para la fauna. El Valle del Engaño se encuentra hoy en la reserva de caza del Kalahari Central. Es la segunda reserva más grande del mundo. Este clima severo lo ha convertido en uno de los espacios más salvajes y prístinos del planeta. Las grandes manadas de elefantes con crías precisan toneladas de vegetación para producir leche suficiente para que los pequeños elefantes sobrevivan. Esta abundancia lo convierte en el santuario perfecto para los cazadores-recolectores San, que todavía siguen cazando su alimento con arcos y flechas. Pero la cultura moderna está empezando a presionar el modo de vida de los San. Las colinas del Manjana, una región sagrada para ellos, son testimonio de la presencia de esta tribu abocada a la desaparición. Estas rocas de granito están decoradas con arte rupestre antiguo. Las hermosas pinturas grabadas en la fachada de la roca ofrecen un registro detallado de cómo era la vida hace 2000 años. Pero el San no es el único pueblo que ha dejado su huella en Botsuana. Botsuana se llama así por el pueblo Tswana, y según cuenta la leyenda, todo comenzó aquí. Un gigante de una sola pierna llamado Matsien, considerado antepasado de los Tswana, lideró a su pueblo desde el centro de la tierra. Emergió en esta huella, una formación natural de roca cuya antigüedad se estima entre los 3000 y los 10.000 años. Esta huella se ha conservado en una roca maciza y en la cultura tradicional, pero los cazadores-recolectores San se enfrentan a un futuro menos cierto. Hace 50 años, 5.000 San vivían aquí, en la reserva del Kalahari Central. Hoy, tras un polémico traslado de reubicación en 2005, solo quedan 300. Intentan vivir a caballo entre la tradición antigua y el nuevo mundo que los devora. Algunos consiguen un dinero extra haciendo representaciones de danzas espirituales, culturales y vendiendo artesanía a los visitantes acaudalados. Otros son guías de safari. Trabajan en estas reservas de 52.000 kilómetros cuadrados buscando a los legendarios leones de melena negra del Kalahari, cuya presa favorita es el ñu azul.
Los buitres vuelan centenares de kilómetros cada día para alimentarse de los restos que dejan los leones. Se limpian en charcas como esta y después, una vez saciados, esperan la corriente ascendente perfecta para que les lleve. Estos aviadores expertos se elevan en espiral hacia el cielo antes de planear hacia el este, a la garganta de Morelli. Es el área de descanso para el equipo de limpieza de la naturaleza. La garganta ha sido excavada en las montañas por los ríos estacionales que deben su cauce a los manantiales naturales. Es famosa por sus increíbles formaciones rocosas, algunas de las cuales alcanzan incluso los 4.000 millones de años de antigüedad. Aquí, las cataratas caen en piscinas de roca, rodeadas por helechos exuberantes, un elemento extraño en el desierto. Las manchas blancas de los excrementos de los buitres revelan sus perchas nocturnas. Con las primeras luces leen los vientos. Si las condiciones son buenas, abandonan la seguridad de la garganta y se dirigen al norte, a la reserva de la depresión de Nai, donde manadas de animales se han reunido a la espera de la tan necesaria lluvia. En la puerta del parque, los turistas se registran para entrar. Todos los vehículos deben estar controlados. Una avería en este enorme parque podría resultar fatal. La reserva de caza es un lecho de lago fósil de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, rodeado por pradera y matorrales. Cuando llueve, el lago seco se transforma en una enorme masa de agua que atrae a espectaculares grupos de cebras, elefantes, antílopes y depredadores hambrientos. La evaporación es extrema y los niveles del agua descienden hasta 2 metros al año. Casi la mitad de la altura de una jirafa adulta. Por eso la mayoría de los animales del desierto se han adaptado para sobrevivir solo con la humedad de la vegetación. Las jirafas pasan el 80% del día alimentándose de las pequeñas acacias que crecen al borde de las depresiones. Pueden aguantar hasta 3 semanas sin beber, más incluso que un camello. Pero los elefantes necesitan litros de agua para sobrevivir. Las matriarcas lideran a la manada hacia los escondites secretos de agua que abrieron sus antepasados. Se mueven entre esta fuente de agua y los lagos secos del sur, en la reserva del Kalahari Central. Dominan la charca y absorben litros de agua con sus trompas. Toman las viejas rutas migratorias y olisquean el aire para detectar el agua potable. Pero hace 2 millones de años, sus trompas les resultaban más útiles como tubos de buceo. Toda esta zona era un lago gigante, y entonces, hace 10.000 años, un terremoto frenó el flujo de los ríos. El lago perdió su fuente y el agua dulce se convirtió en salobre. Se formaron unas salinas del tamaño de Portugal. Parecen muertas como la luna, pero los minerales enterrados aquí ayudan a impulsar la economía de Botsuana. El carbonato de sodio es un bien vital en todo el mundo, y esta fábrica es uno de los mayores productores de este compuesto químico. Se utiliza fundamentalmente para elaborar vidrio, pero diversos productos químicos de la medicina y la industria son otras de las aplicaciones del carbonato de sodio. Se extrae bombeando la salmuera de los pozos profundos, ocultos en acuíferos subterráneos. A partir de ahí, pasa por una serie de enormes estanques de evaporación. La fábrica produce cerca de 800.000 toneladas de carbonato de sodio al año. Y grandes cantidades de sal de mesa pura. Estos camiones recogen la sal pura y la depositan aquí, donde será procesada para el consumo humano. Esta gigantesca fábrica es necesaria para procesar minerales a escala industrial. Pero estos pequeños edificios son las pistas de la historia del boom de una ciudad minera, otrora famosa. En 1865, los rumores de la existencia de depósitos de oro en el sur de Botsuana llamaron la atención internacional. Un buscador de oro, Carl Maug, peinó la zona en busca del preciado metal. Descubrió una mina de oro a orillas del río Tati.
El depósito de oro aluvial se extendía a lo largo de 130 kilómetros. Fue conocida como la Ofir de África, un lugar famoso por ser origen de grandes cantidades de oro de la mejor calidad en tiempos bíblicos. Los buscadores acudieron en masa a la región, desde lugares como Australia hasta América. En unos años surgió una pequeña ciudad a orillas del río, bautizada como Francistown. Por entonces la ciudad apenas constaba de una calle principal, flanqueada por salones al estilo del oeste. La calle de la Chaqueta Azul era la carretera original que atravesaba la ciudad y se llamaba así por Sam Anderson, un buscador de oro que se había hecho famoso por vestir siempre su chaqueta vaquera azul. David Livingstone buscaba un tesoro diferente. El cauce seco del río Boteti le llevaría finalmente hasta la joya que tanto ansiaba encontrar. El delta del Okavango, conocido como el río que nunca encuentra el mar. Cada año, 12.000 millones de toneladas de agua entran en el delta. Antes de desaparecer, el río se abre en el oasis interior más grande del mundo. Además, sustenta el espectáculo de fauna más grandioso de la Tierra. Cuando Livingstone lo vio por primera vez, casi se desmaya. Escribió: «Ante mí se extendía una inmensa lámina de agua, cuyo único límite era el horizonte, objeto de mi deseo durante años y por el cual había abandonado mi hogar y a mis amigos y había arriesgado la vida». Desde el descubrimiento de Livingstone, el delta relativamente no ha cambiado. Pero la forma de viajar ha evolucionado considerablemente. Esta es Maun, la capital turística de Botsuana y la tercera ciudad más grande de la nación. Los operadores de safaris se aprovisionan de suministros para las cabañas que se ocultan en las profundidades del delta. Los aviones de pasajeros traen a visitantes procedentes de todo el mundo para experimentar la joya del Kalahari. Pero solo los mejores pilotos de la selva pueden volar al delta. Están preparados para despegar y aterrizar en pistas de tierra y deben estar capacitados para realizar un aterrizaje de emergencia sin asistencia. Pero a pesar de los peligros de estos aviones ligeros, es fascinante planear como un ave y contemplar desde las alturas el exuberante tapiz de vida. Aunque no siempre ha estado tan bien conservado. Los parques de Botsuana estaban saturados por los miles de visitantes que deterioraban el entorno y pagaban muy poco. Eso tenía que cambiar. De modo que a finales de la década de 1980, el gobierno multiplicó las tarifas de todos los parques por 10. El efecto fue instantáneo y revolucionario. Aunque el número de visitantes se redujo, los ingresos se mantuvieron. Eso dio a la naturaleza una oportunidad de recuperar el aliento. El número de animales y su diversidad se disparó, y con ello, la calidad y exclusividad de un safari en Botsuana. Los resorts más prestigiosos se encuentran en el corazón del delta. Han sido construidos para mimetizarse con el entorno natural y su impacto sobre el medio ambiente se monitoriza meticulosamente. Camino de los resorts, el aparato ligero vuela cerca del suelo para que los turistas disfruten de una percepción del delta a vista de pájaro. Los turistas compran algo más que unas vacaciones de lujo. Ayudan a sobrevivir a las comunidades. Botsuana ha desarrollado un sistema de ecoturismo donde la conservación de la naturaleza está en manos de las tribus locales. Las tribus ceden la tierra a los operadores privados que gestionan los campamentos. Se encuentran entre los mejores hoteles del mundo y los precios están en consonancia. Prepárense a pagar hasta $2.700 por noche. Este campamento se llama Yao.
Se encuentra en su isla particular, rodeada por la parte del delta que está inundada permanentemente. Es el culmen del lujo. Solo dispone de 9 habitaciones y la mayoría de las instalaciones son al aire libre. Las pasarelas elevadas evitan que los huéspedes estén al alcance de los depredadores hambrientos, que son fundamentalmente nocturnos. Yao paga una cuota a la comunidad tribal y contrata a sus empleados en la región. Esto ha salvado a la zona de la pobreza. Y dado que los nativos ya no tienen que cazar para comer, la población animal se ha disparado. Al igual que el número de embarcaciones que se utilizan como vehículo para los safaris acuáticos. Las barcas a motor transportan a los huéspedes entre las cabañas, siguiendo los canales más profundos de los deltas. Algunos hacen una visita por los bajíos, en una variedad de canoa llamada mokoro. Las originales están hechas de quiguela africana o árbol de las salchichas, pero hoy se fabrican en fibra de vidrio, para preservar los árboles en los que anidan aves como los cálaos. Y esta es la experiencia más íntima y personal del África salvaje que se puede conseguir. Famosos y realeza aprecian la tranquilidad de un safari en Botsuana. Visitan campamentos de lujo como este, Bumbra, que ofrece las famosas vistas de las llanuras de inundación. Oprah Winfrey, Michelle Obama, Bill Gates, Nelson Mandela y Susan Sarandon han visitado Botsuana para hacer un safari. El príncipe Enrique de Gran Bretaña y su novia Cresside pasaron aquí unas vacaciones de ensueño. Nicky Hilton disfrutó su luna de miel aquí con su nuevo marido, James Rothschild. Y no es de extrañar cuando se pueden contemplar escenas como esta desde la puerta de la habitación. La zona, situada al norte del delta del Okavango, está regada por un buen número de cursos de agua. Se entrelazan como venas y arterias, uniendo ríos, lagos y marismas en un todo vivo. Este es el canal de Sabuti. Transporta agua a lo largo de unos 100 kilómetros desde el río Lunyanti y la desagua en la enorme marisma del sur. El flujo del canal es esporádico. Se ha secado y recuperado varias veces. Y los científicos no se explican por qué. Tras un periodo de sequía que duró 30 años, el canal volvió a fluir de nuevo en 2008. La mayoría de los animales nunca se alejan demasiado de este salvavidas líquido. Y lo mismo se aplica a los turistas del campamento Sabuti, ansiosos de utilizar sus cámaras. Hay quien dice que cuando un elefante es demasiado viejo para seguir el ritmo de la manada, se marcha para morir en un cementerio de elefantes secreto. Los elefantes tienen muy buena memoria y muestran señales de compasión por los elefantes muertos o moribundos, pero el mito del cementerio de elefantes ha sido exagerado por los cazadores de caza mayor y por las historias de ficción de las películas. Hay quien cree que la historia surge de los montones de huesos abandonados por cazadores avariciosos que mataban manadas enteras de elefantes para vender sus colmillos a los comerciantes de marfil. En realidad, los elefantes salvajes que aparecen muertos en gran número juntos lo hacen en zonas remotas, donde encontraron la última fuente de agua. Los más cansados y débiles se aventuran, desesperados, y mueren solos, mientras que los demás se quedan y comen y beben lo poco que queda, hasta que llega la lluvia o la muerte. Estos baños de lodo secos son trampas mortales para los elefantes. Simplemente no pueden resistirse al barro. Enfría su cuerpo y los libra de los parásitos. Pero su voluminoso peso convierte rápidamente al amigo en enemigo. Los elefantes resbalan fácilmente en el barro y se rompen los huesos o quedan atrapados en pozas verticales de las que no pueden escapar. Cuando el barro se seca,
el animal queda enterrado en su ataúd de arcilla. Este elefante es joven, de modo que esto podría servirle de aprendizaje a través del juego. Pero es un demoledor ejemplo del poder del agua, tanto para la vida como para la muerte en este ecosistema. Durante la estación seca, los elefantes se reúnen aquí, en la marisma del Inyati, una de las pocas fuentes de agua que quedan. Las grandes manadas bajan este río al comienzo de la estación seca y solo regresan tierra adentro cuando llegan las lluvias. Recorren casi 200 kilómetros en una dirección, a veces atravesando las fronteras del ser humano en busca de comida y agua. Las vallas no son rival para estos bulldóceres de 6 toneladas, pero los recuerdos de las minas terrestres y de los disparos de países vecinos atormentan a estos elefantes. Algunos fueron testigos de la guerra civil en Angola y otros de la guerra de independencia de Namibia. Muchos fueron heridos por soldados que cazaban para alimentar a las tropas hambrientas. El recuerdo de los disparos rápidos y el olor de los cartuchos vacíos ha vuelto a algunos elefantes extremadamente agresivos, y la mayoría de los ataques a humanos son fatales. Pero estos no son los únicos animales salvajes que suponen una amenaza para los humanos. Una criatura submarina que acecha en las pozas más profundas es igual de letal. Pesa cerca de 2000 kilos y se comunica con gruñidos atronadores que se escuchan debajo del agua y en la superficie. El hipopótamo ha dado fama a la charca del rey. Son muy territoriales y enormemente agresivos. No es de extrañar si consideramos que todos los demás animales quieren probar su territorio. Y a su vecino más cercano, el cocodrilo del Nilo, le encanta comer bebés de hipopótamo. Los humanos que entran en este cauce en mocoros deben hacerlo con precaución. Los hipopótamos pueden partir una canoa a la mitad de un solo mordisco. Y si sus dientes de 30 centímetros no nos parten por la mitad, los cocodrilos hambrientos acabarán con nosotros. Durante el día, los cocodrilos se relajan a orillas de los cauces y absorben el calor del sol en preparación para una noche de caza en las frescas aguas turbias. Pero no se dejen engañar porque los vean tomar el sol. El sonido del chapoteo en el agua convierte a un cocodrilo perezoso en un asesino a sangre fría. Incluso en ocasiones han atacado a los elefantes. Algunos de los cocodrilos más grandes habitan en el río Chobe. Hace frontera entre Botsuana y Namibia. Las cebras galopan hacia el río sobre las fértiles llanuras de inundación recubiertas con los nuevos brotes. Es el final de su migración anual, pero el comienzo de una vorágine alimentaria. Los cocodrilos se camuflan como madera de deriva y se dejan llevar por la corriente para atacar a los ungulados rayados, pero no tienen remilgos a la hora de alimentarse y suplementan su dieta con las sabrosas cabezas de ganado que pastan en la orilla namibia del río. Este río profundo, infestado de cocodrilos, separa el ganado doméstico de los animales salvajes y garantiza que las enfermedades no se transmiten a las manadas de búfalos de la orilla botsuanesa. En 1853, el explorador David Livingstone había cruzado la vasta extensión del desierto del Kalahari y descubierto el famoso delta del Okavango. Pero le entristeció profundamente lo que vio en el río Chobe. Se encontró con tribus que nunca habían visto a un hombre blanco. Aprendieron a confiar en Livingstone, pero otros blancos menos nobles destrozaron a las tribus. Los portugueses hacían incursiones tierra adentro para capturar esclavos y comprar otros a los comerciantes de esclavos a cambio de joyas y armas. Muchos africanos fueron enviados a Brasil y vendidos a esclavistas por todo el mundo. Las aldeas fueron destruidas y los vínculos familiares destrozados.
Livingstone contempló con horror el paso junto a él de una fila de esclavos unidos por cadenas. Un hombre arrancó a un niño de los brazos de su madre y se lo llevó, pese a sus gritos y patadas, a una vida de esclavitud. Fue un momento que cambió a Livingstone. Trabajó incansablemente para poner fin a la esclavitud para siempre. El comercio se abolió finalmente en África en el año 1870, pero el tráfico de seres humanos continúa siendo un problema en otros lugares del planeta. Está íntimamente ligado al comercio de fauna ilegal que fomentan los furtivos, que comercian con cuerno de rinoceronte, huesos de león y colmillos de elefante. Botsuana es líder en conservación de fauna salvaje, pero debido a sus fronteras porosas, los furtivos a menudo entran y salen sin ser vistos. Afortunadamente, la mayoría de los visitantes de Botsuana solo saquearán el paisaje para hacer fotos y llevarse recuerdos, mientras estas bestias majestuosas sigan caminando sobre la tierra. El flujo constante de agua del Chobe atrae a grandes manadas de elefantes. Necesitan ingerir cerca de 275 kilos de alimento al día, pero para ello destruyen toneladas de vegetación. Los árboles muertos se acumulan en las orillas de los ríos, donde los elefantes han destrozado sus raíces. Es un complicado equilibrio que es monitorizado muy estrictamente por las autoridades del parque. Si el ratio entre el alimento y elefantes se desequilibra, podría resultar en una mortandad masiva de elefantes. La policía y las autoridades del parque patrullan el río en barco, mientras los grandes cruceros fluviales transportan a los turistas por un tramo de 100 kilómetros de río que ofrece un acceso sin precedentes a los parques de fauna. A última hora de la tarde, los grupos de leones patrullan las riberas y aprovechan las arboledas para emboscar a presas desprevenidas. Los turistas que viajan a bordo del Zambezi Queen experimentan la diversidad de vida que puebla las riberas del río, desde una atalaya segura. Con la fauna de Botsuana a un lado y la cultura namibia al otro, esta tierra de nadie acuática es el sueño de los exploradores modernos. Al atardecer, los capitanes de los navíos buscan sus amarres en la orilla para ofrecer a los invitados una noche salvaje. Siguiendo su curso, el Chobe se funde con los ríos Zambeze y Okavango. Se abren paso por el paisaje, formando fronteras naturales en el punto de encuentro de 4 países. La convergencia de estos ríos produce un flujo de agua tan inmenso que supera el cauce conjunto de todos los demás ríos del sur de África. Pero no hay puentes. Hace falta un barco para cruzar estas fronteras. El transbordador de Kazangula transporta los vehículos entre Zambia y Botsuana. El primer transbordador se construyó con la chatarra recuperada de una cortadora de papiro. Las largas briznas de hierba del papiro crecen de forma natural aquí, pero pueden obstruir los cauces y hacer imposible la navegación de los barcos por el río. Pero aquí, en Kazangula, las aguas son profundas y fiables. Los viajeros que se dirigen hacia el sur usan este punto de entrada para visitar la localidad de Kasane. No hay vallas entre Kasane y los parques de fauna colindantes, de modo que no es inusual ver a un elefante o hipopótamo pasearse por la ciudad, que siempre está abierta a los turistas, en especial a los actores de fama mundial. En la década de 1970, 2 estrellas del celuloide, Elizabeth Taylor y Richard Burton, decidieron volver a casarse aquí. Y los famosos siguen viniendo para ver a las verdaderas estrellas de Botsuana, como hizo Livingstone hace algo más de un siglo. Así era el delta del Okavango en tiempos de David Livingstone. Esta rica red hidráulica ocupa 22.000 kilómetros cuadrados. Se inunda todos los años y triplica su tamaño con la llegada de las aguas del norte.
Un nativo contó a Livingstone que la inundación la causaba el jefe de una tribu, que mataba a un hombre cada año y arrojaba su cadáver a las aguas. Esto, decía, aplacaba a los dioses de los ríos y reiniciaba el milagro estacional. Pero no existían tales sacrificios humanos. En realidad, las aguas de inundación proceden de la lluvia que cae 800 kilómetros río arriba en las tierras altas de Angola. El agua puede tardar 6 meses en llegar al delta, justo en el momento en que el Kalahari experimenta una sequía estacional. Al frenarse, el agua forma un laberinto de canales que rodean las tierras más altas, formando islas. Las islas pequeñas, como estas, tienen forma de iceberg. 2/3 de su volumen se extienden bajo la tierra. Forman túneles complejos y cámaras de fermentación, construidos con una mezcla de arcilla, sal, arena y saliva. Las torretas, tan duras como el hormigón, se elevan hasta los 3 metros de altura y sobresalen del agua como un tubo de ventilación. Sus creadores son una de las criaturas más humildes del delta, las termitas. Transportan restos de plantas a las cámaras subterráneas para obtener hongos con los que alimentarse. Las condiciones cálidas que hay bajo la tierra ayudan a las semillas a germinar. Cuando brotan los árboles jóvenes, se forman nuevas islas. Son de tamaños variados, desde apenas unos metros a varios kilómetros de diámetro. Entonces, los árboles realizan una función vital. Extraen sal del agua y actúan literalmente como plantas desalinizadoras. A medida que la arena se deposita alrededor de sus raíces, las islas se expanden. Las zonas blancas del centro de las islas se deben a los depósitos de sal y a las ajetreadas termitas que cosechan las plantas jóvenes. Los canales que rodean a las islas pueden fluir durante 100 años o más, pero a menudo se llenan de sedimentos, se atoran con los papiros. Pero eso lo soluciona el cortador de papiro de la naturaleza. Los hipopótamos se abren paso entre la vegetación y los sedimentos, creando nuevos corredores y caminos para el agua. Y justo a tiempo para las manadas sedientas que son atraídas por este oasis del desierto. Especialmente los elefantes, que beben hasta 200 litros de agua al día, suficiente para llenar una bañera. Y esta bañera natural sustenta a más elefantes que ningún otro país del planeta. Pero no siempre ha sido así. En la década de 1830, los elefantes eran cazados sin piedad. En menos de 70 años ya no quedaban elefantes en el desierto y prácticamente habían desaparecido del delta. La caza empezó a prohibirse en las reservas solo a partir de 1980. Afortunadamente, la población se ha recuperado. En 1981 había 40.000 elefantes y a finales del milenio habían aumentado hasta los 150.000, lo que supone que cada año nacen 3.000 crías de elefantes, increíblemente hermosas. A ellos se unen miles de animales que llegan desde las regiones más secas del desierto en busca de comida y agua. La diversidad es espectacular. 122 especies de mamíferos, 71 especies de peces, 444 especies de aves, entre las que se cuentan marabúes africanos, garzas reales y gansos egipcios, 64 especies de reptiles y 1.300 especies de plantas con flor. El delta es también uno de los pocos lugares del mundo donde todavía se pueden ver los 5 grandes: león, leopardo, rinoceronte, elefante y búfalo africano. Se conocen como los 5 grandes porque los cazadores los consideraban los 5 animales más peligrosos de cazar. Pero no hay animal más valorado por los cazadores que el rinoceronte. Sus cuernos son muy apreciados, pero en la década de 1980 prácticamente estaban extinguidos. El gobierno, una vez más, actuó y desplegó tropas armadas para patrullar el delta. Los furtivos eran tratados como insurgentes y fusilados en el acto. Hoy, Botsuana protege a los más de 2.500 rinocerontes que todavía están en grave peligro de extinción.
Los búfalos, por su parte, corren menos peligro de extinguirse. Se desplazan en masa hasta el delta, cuando el Kalahari se seca. El búfalo se mueve por las llanuras como una gigantesca cosechadora, arrasando con la vegetación y pisoteando sus excrementos, que penetran en el suelo y enriquecen la arena del desierto durante su marcha. La nube de polvo es una involuntaria pista letal para los leones hambrientos, que hacen su aparición y eligen a los jóvenes y débiles de la manada. Pero cuando llegan las lluvias, los búfalos se dispersan y se separan en unidades familiares más pequeñas. Se diseminan para disfrutar de los campos frescos de las dulces praderas. Las madres paren a sus crías antes de regresar a la seguridad de la manada. La garcilla bueyera se alimenta de los insectos que levanta de la hierba la manada de búfalos. Es el último banquete antes de la hambruna estacional. Cuando el agua empieza a secarse en todo el delta y la hierba a escasear, los animales regresan al cauce principal de agua. Es un tiempo de hambruna para los herbívoros atrapados demasiado lejos del delta. Cada día vivido es un premio obtenido con gran esfuerzo. Pero es entonces cuando los carroñeros prosperan. Los marabúes africanos y los buitres se lanzan sobre los cadáveres de los animales cuyos cuerpos han sucumbido a la sequía. El ciclo de vida y la muerte en Botsuana es extremo. Pero preserva estos espacios salvajes. Los exploradores pioneros cartografiaron el Kalahari, donde las reliquias antiguas permanecen firmes. Algunos han aceptado el cambio de su mundo, mientras que otros mantienen las viejas tradiciones. Los gigantes del Nuevo Mundo se alzan hacia el cielo, y mientras la vida sigue floreciendo a sus pies. Los minerales preciosos son finitos, pero la fuente del Okavango sigue brotando. El delta es la joya eterna de Botsuana, una piedra preciosa e inamovible que protege la esencia de la vida.